Mi nombre es Víctor Cadenas, número de placa 492, asignado al turno nocturno de la planta logística del sector 4, y este es el último registro que haré, no porque quiera renunciar, sino porque ya no estoy seguro de si sigo siendo quien sostiene el bolígrafo o si soy simplemente un eco atrapado en esta garita de seguridad. Llevo 15 años en el rubro de la vigilancia privada, conozco el protocolo de memoria, sé cómo llenar las bitácoras con la precisión de un cirujano y entiendo que el silencio de la noche tiene un peso específico, una densidad que se aprende a tolerar con litros de café barato y la estática de la radio. Mi turno termina a las 6 de la mañana. Siempre ha sido así. Mi relevo, un muchacho llamado Javi, llega a las 5:55, con los ojos hinchados y un termo bajo el brazo. Pero hoy, el protocolo se rompió. Hoy, la estructura rígida de mi realidad se fracturó exactamente a las 3:17 de la mañana, cuando vi las luces del perímetro parpadear y apagarse una por una, no con la aleatoriedad de un fallo eléctrico, sino con la cadencia rítmica de alguien o algo que se acerca caminando y absorbe la energía a su paso. La amenaza no llegó con un estruendo, sino con una imposibilidad visual que mi cerebro tardó segundos preciosos en procesar. A través del cristal blindado de la caseta, vi una figura parada justo debajo de la única farola de sodio que quedaba encendida en el estacionamiento principal. A esa distancia, la silueta era inconfundiblemente la de un guardia de seguridad. Llevaba el uniforme reglamentario, pantalones azul marino, camisa gris con los parches de la empresa en los hombros y la gorra calada hasta las cejas. Miré mi reloj de muñeca y luego el reloj digital del monitor de cámaras. 3:17 de la mañana. Era demasiado temprano para Javi, y demasiado tarde para una inspección sorpresa. Sentí una punzada de irritación, esa molestia burocrática de tener que lidiar con alguien fuera de horario. Así que tomé la radio para vocear al intruso, asumiendo que era algún novato perdido de la ronda perimetral. Pero cuando mi dedo presionó el botón de transmisión, la radio no emitió estática. Emitió un sonido húmedo, como de pulmones llenos de líquido respirando directamente contra el micrófono, un gorgoteo agónico que salió del aparato en mi mano, aunque la figura estaba a 50 metros de distancia. Bajé la radio, sintiendo como el frío del plástico se me colaba en los huesos, y volví a mirar. La figura había avanzado. Ahora estaba a 20 metros. No la vi caminar. No hubo transición de movimiento. En un parpadeo estaba lejos y en el siguiente estaba cerca, como si el tiempo entre ambos puntos hubiera sido extirpado de la existencia. Fue entonces cuando la tranquilidad profesional de mi mente comenzó a desmoronarse, reemplazada por un terror atávico y visceral, porque la proximidad me permitió ver los detalles. Aquello no llevaba ropa. Lo que a la distancia parecía una camisa gris y pantalones azules era, en realidad, su piel. La dermis de la criatura tenía la pigmentación exacta de la tela, pero era carne viva, un tejido fibroso y grisáceo que imitaba la textura del algodón almidonado. Los botones de la camisa eran protuberancias óseas, pequeños quistes de hueso pulido que brotaban de su esternón en una línea perfecta. El cinturón táctico no era cuero, sino una faja de músculo negro y brillante que rodeaba su cintura, con las fundas de la linterna y el gas pimienta formadas por pliegues de piel callosa y endurecida, como scabs gigantescos que habían sanado mal. Me puse de pie, retrocediendo hasta chocar con el archivero metálico de la garita, mi respiración volviéndose errática, un fuelle roto en mi pecho. La cosa seguía inmóvil, pero ahora podía ver su rostro. O lo que intentaba ser un rostro. Era una superficie lisa, de un color carne pálido y enfermizo, como la panza de un pez muerto. No tenía ojos, ni nariz, ni boca definidos, solo hendiduras superficiales que sugerían donde deberían estar esos rasgos, como si alguien hubiera puesto una capa de látex caliente sobre una cara humana y ésta se hubiera derretido y fusionado. Sin embargo, aunque no tenía ojos, sentí su mirada. Era una presión física en mi cráneo, una vibración grave que hacía temblar los empastes de mis muelas. La cosa levantó un brazo, un movimiento espasmódico, con articulaciones que parecían tener demasiados codos, y golpeó su propia muñeca, imitando el gesto humano de mirar la hora. De donde debería estar el reloj, brotó un sonido, no un tic-tac, sino el chasquido de huesos rompiéndose rítmicamente. Crack, crack, crack. Relevo, dijo. La voz no vino de una garganta. Vino de todas partes al mismo tiempo. Vibró en el cristal de la ventana, resonó dentro de mi propia cabeza, emergió del zumbido del aire acondicionado. Era mi propia voz. No una imitación, sino mi voz exacta, robada, extraída de mis cuerdas vocales en algún momento del pasado y reproducida ahora con una distorsión metálica y maligna. El turno ha concluido, Víctor. Procedimiento de finalización iniciado. La criatura dio un paso hacia la puerta de la garita.
Sus piernas no se flexionaron como las de un humano, se doblaron hacia atrás como las de un saltamontes, y el sonido de sus pies golpeando el asfalto fue pesado y mojado, como si estuviera caminando sobre carne cruda. Intenté buscar mi arma, pero mis manos eran inútiles, 2 garras temblorosas y sudorosas que no respondían a mis órdenes. Mi mente racional gritaba que cerrara el seguro, que bloqueara la puerta, pero la parálisis del miedo es un veneno que congela las neuronas motoras. La cosa llegó al cristal. Estaba tan cerca que podía olerla. No olía a sudor ni a noche. Olía a formol rancio, a cables eléctricos quemados y a cobre viejo. Levantó una mano hacia el vidrio. Los dedos eran demasiado largos, con falanges extra que se retorcían como gusanos blancos. Terminando no en uñas, sino en puntas de hueso afilado. Empezó a golpear el cristal. Toc, toc, toc. Cada golpe dejaba una marca grasienta, un residuo viscoso y amarillento que comenzaba a corroer el vidrio blindado, burbujeando y siseando mientras se comía la barrera que me separaba de esa aberración biológica. «Abre, Víctor», insistió la voz, ahora mezclada con el sonido de mi madre llamándome, con el llanto de mi hija cuando nació, con cada sonido que alguna vez amé, todo retorcido en una cacofonía diseñada para romper mi psique. «El uniforme te queda pequeño. Tu piel te queda pequeña. Necesitamos reciclar el material». El horror no era solo que me fuera a matar. El horror era la implicación de su existencia. Comprendí, con una claridad helada que me revolvió el estómago, que esto no era un monstruo aleatorio. Era el sistema. Era la burocracia de la realidad misma corrigiendo un error. Yo era el componente obsoleto. La criatura pegó su rostro al cristal, y la superficie carnosa comenzó a moldearse. Vi cómo brotaba una nariz, cómo se rasgaban los párpados para revelar ojos que eran réplicas exactas de los míos, pero inyectados en sangre negra y sin vida. Vi cómo se abría una boca llena de dientes que eran en realidad pequeños trozos de metal, llaves, monedas, fragmentos de placas de identificación. Estaba asumiendo mi forma. Estaba convirtiéndose en un Víctor Cadenas mejorado, más eficiente, incapaz de sentir cansancio o piedad. El cristal comenzó a ceder, las grietas se extendieron como una telaraña de escarcha maligna, y el siseo del ácido se hizo ensordecedor. Retrocedí hasta la esquina más lejana, tropezando con la silla giratoria, cayendo al suelo sucio. La puerta de la garita, que yo creía cerrada, emitió un chirrido metálico. El mecanismo no fue forzado, simplemente obedeció. La cerradura giró sola, respondiendo a la autoridad de la cosa que estaba afuera. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar el aire de la noche, que ahora estaba gélido, muerto. La criatura entró. Tuvo que agacharse para pasar por el marco, su columna vertebral crujiendo y reacomodándose con ruidos de cartílago desgarrado. La luz fluorescente de la garita parpadeó y se tornó de un tono verdoso, enfermizo, iluminando las venas pulsantes que recorrían el uniforme de piel de la entidad. Se irguió ante mí, ocupando todo el espacio, absorbiendo todo el oxígeno. Ahora, mientras escribo esto en la última página de la bitácora con una mano que ya no siento mía, la criatura está parada frente a mí. No me ha atacado. No ha saltado sobre mi yugular. Ha hecho algo peor. Se ha sentado en la silla frente al panel de monitores. Ha tomado mi termo. Ha bebido un sorbo, y he visto cómo el líquido caliente bajaba por su garganta translúcida, quemando el tejido interno pero sin provocarle dolor. Se ha girado lentamente hacia mí, con mi propia cara puesta como una máscara perfecta, y ha sonreído. La sonrisa se ha extendido demasiado, rasgando las comisuras de los labios hasta las orejas, revelando la oscuridad infinita de su interior. Me ha tendido la mano, no para ayudarme a levantarme, sino para recibir algo. Quiere mi placa. Quiere el resto de mí. Siento que mi piel empieza a picar. Miro mis manos y veo que mis dedos se están volviendo grises, fibrosos. Los botones de mi camisa me duelen, como si estuvieran echando raíces en mi pecho, hundiéndose en mi carne para fusionarse con el esternón. Mis piernas se sienten rígidas, como si mis rodillas quisieran doblarse hacia atrás. Entiendo lo que está pasando. No me está matando. Me está absorbiendo. Me estoy convirtiendo en el residuo, en la cáscara vacía que quedará tirada en el asfalto cuando salga el sol. Él será Víctor Cadenas mañana. Él saludará a Javi. Él irá a mi casa y besará a mi hija con esos labios fríos y sintéticos. Y yo seré solo una mancha de grasa en el suelo. Un error administrativo corregido a las 3:17 de la mañana. La transformación se acelera. Ya no puedo sostener el bolígrafo. Mi mandíbula se está desencajando. El relevo ha llegado. Y Dios mío,
Duele tanto dejar de existir. Soy Elías Montero, supervisor de vigilancia nocturna en el complejo corporativo Etelgard, y si están escuchando esta grabación en el servidor de la empresa, es porque la mañana ha llegado y mi silla está vacía, o peor aún, ocupada por algo que lleva mi uniforme pero que no tiene derecho a usar mi nombre. Llevo 6 años trabajando en seguridad privada, operando en cuartos de control climatizados, rodeado de muros de monitores LED y servidores que zumban con la monotonía de una colmena eléctrica. Soy un profesional. No creo en fantasmas, ni en supersticiones de veladores viejos que le temen a la oscuridad de los pasillos. Conozco cada centímetro de fibra óptica de este edificio, sé diferenciar una sombra proyectada por un fallo en el balastro de una lámpara fluorescente de una intrusión real. Mi trabajo es observar. Es una labor clínica, desapegada, casi quirúrgica. Pero hay una directiva en el manual de procedimientos de este edificio, la regla 14B, escrita en una nota al pie con tinta roja, que siempre consideré una broma de los antiguos empleados. Bajo ninguna circunstancia mantenga contacto visual fijo con los monitores del circuito cerrado entre las 2 de la mañana y las 3 de la mañana. Se recomienda apagar el máster de video durante este lapso. Siempre me reí de eso. Hasta esta noche. La amenaza comenzó exactamente a las 2:04 de la mañana, una infracción menor de 4 minutos en el protocolo de la superstición. Estaba revisando la cámara 08, que cubre el pasillo de mantenimiento del subsuelo 3, una zona estéril de concreto y tuberías de desagüe que huelen a humedad rancia y óxido. Todo estaba tranquilo, el silencio del edificio era absoluto, esa clase de quietud pesada que te presiona los tímpanos. Entonces, lo vi. No fue un movimiento brusco. Fue una discrepancia en la textura de la realidad transmitida. En la esquina inferior izquierda del monitor, junto a un extintor, la imagen comenzó a distorsionarse. No era estática digital, ni pixelación por baja señal. La imagen parecía derretirse, como si el sensor de la cámara estuviera captando una fuente de calor tan intensa que licuaba los píxeles, convirtiéndolos en una mancha viscosa y grisácea que palpitaba con un ritmo biológico. Me incliné hacia adelante, ajustando el enfoque de la cámara PTZ, esperando ver una rata o una fuga de vapor. Pero al hacer zoom, la mancha se definió. No era un error técnico, era una masa de tejido. La cosa estaba brotando del suelo de concreto, o más bien, parecía estar siendo extruida a través de la propia lente de la cámara, como si el dispositivo de grabación fuera un canal de parto. Tenía la forma vaga de un hombre, pero sus proporciones eran una blasfemia anatómica. Sus extremidades eran largas, filamentosas y pálidas, con la consistencia de la cera caliente a punto de solidificarse. No tenía piel, solo una superficie húmeda y translúcida que dejaba ver venas negras pulsando debajo, transportando un fluido espeso que no era sangre. Lo más perturbador no era su apariencia, sino su inmovilidad. Estaba allí, congelado en el monitor, como una estatua de cartílago y dolor. Sin embargo, mientras mis ojos recorrían su forma en la pantalla, noté algo que hizo que se me helara la sangre en las venas. La criatura no estaba en el pasillo. La criatura estaba en la imagen. El pasillo real, si yo hubiera bajado a verlo, habría estado vacío. Esa cosa vivía dentro de la señal de video. Habitaba en el espacio liminal entre la lente de la cámara y mi retina. Y entonces, giró la cabeza. El movimiento fue espasmódico, un glitch en la matriz de video que saltó varios cuadros por segundo. Su rostro llenó mi pantalla de 24 pulgadas. No tenía ojos. En lugar de cuencas oculares, tenía 2 lentes de cámara, 2 objetivos negros y brillantes de vidrio curvo incrustados profundamente en la carne blanda de su cara, con cables finos y sanguinolentos entrando y saliendo de sus sienes como gusanos parásitos. Los diafragmas de esas lentes ojos se contrajeron y dilataron, haciendo un sonido mecánico, un ZRRT que no salió de los altavoces, sino que resonó directamente dentro de mi cabeza, una frecuencia que vibró en mis molares. Me estaba mirando. No a la cámara del sótano. Me estaba mirando a mí, a través de la infraestructura del sistema, cruzando el abismo digital para clavar su atención en mi alma. Sentí una náusea repentina, un vértigo violento como si el suelo del cuarto de control se hubiera inclinado 45 grados. Intenté apartar la vista, mirar mi taza de café, mirar mis manos, pero no pude. Mi nervio óptico estaba enganchado, atado a esa abominación visual. Corta la transmisión. Me grité a mí mismo. Mis manos volaron hacia el teclado de control, mis dedos torpes y sudorosos golpeando las teclas para apagar el sistema. Pero el sistema no respondió. Los comandos de apagar aparecían en la pantalla y eran borrados instantáneamente por líneas de código corrupto, símbolos extraños que parecían runas dibujadas con sangre digital.
La criatura en la pantalla abrió la boca, una hendidura vertical que recorría desde la barbilla hasta el pecho, y de ella no salió un grito, sino estática visual, una nube de nieve blanca y negra que manchó el monitor. Y entonces, comenzó a moverse. No caminó por el pasillo del sótano. Se movió hacia adelante, hacia la superficie del vidrio del monitor. Sus manos largas y deformes, terminadas en dedos que eran cables de fibra óptica deshilachados, presionaron contra el cristal desde el otro lado. Vi las huellas dactilares formarse en la pantalla, no digitalmente, sino físicamente. El vidrio del monitor 08 comenzó a bombarse hacia afuera, crujiendo bajo una presión imposible. El terror se transformó en pánico animal. Me levanté de la silla, retrocediendo hasta chocar con la pared trasera del cuarto de control. Esto no es real, es una alucinación por privación de sueño. Balbuceé, mi voz sonando extraña y lejana en la habitación insonorizada. Pero el sonido del vidrio rompiéndose fue innegablemente real. Una grieta fina, como un cabello, apareció en el centro del monitor. Un líquido oscuro y aceitoso comenzó a gotear de la fisura, cayendo sobre la consola de control, sisando y derritiendo el plástico de las teclas. El olor era insoportable, ozono quemado mezclado con carne podrida. Y lo peor fue que, al apartar la vista del monitor 08, mis ojos se posaron inadvertidamente en el monitor 09, que mostraba el vestíbulo principal, 5 pisos más arriba. La cosa ya no estaba en el sótano. Estaba en el vestíbulo. Se había transportado instantáneamente a través de mi mirada. Dondequiera que yo mirara, la cosa aparecía. Entendí la mecánica de mi propia condena con una claridad devastadora. Yo era el conducto. Mi observación era el puente que le permitía viajar. Si miraba la cámara del estacionamiento, aparecía entre los autos. Si miraba la cámara de los elevadores, estaba allí, comprimida en la cabina metálica. La entidad parasitaria se alimentaba de mi atención, usando mi enfoque visual para renderizarse en nuestra realidad. Y se acercaba. Con cada cambio de cámara, con cada vistazo involuntario que mis ojos daban al muro de pantallas, la criatura saltaba más cerca de mi ubicación física. Estaba jugando conmigo, acorralándome en un laberinto de ángulos de visión. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta ver estrellas, intentando sumergirme en la oscuridad total para cortar el vínculo. No mires. No mires. No mires. Me quedé así, temblando en la oscuridad, escuchando el zumbido de los servidores que ahora sonaba como respiraciones guturales. Pasaron minutos que parecieron horas. El olor a ozono y podredumbre se intensificaba, llenando mis fosas nasales, ahogándome. Pensé que si no miraba, no podría encontrarme. Que si me negaba a ser el observador, la función de onda de su existencia colapsaría. Pero había olvidado un detalle crucial, un detalle técnico estúpido y fatal. El cuarto de control tiene su propia cámara de seguridad. La cámara 01. Una pequeña esfera de vidrio tintado montada en la esquina superior, justo encima de la puerta, apuntando directamente a mi espalda, diseñada para vigilar a los vigilantes. Sentí el cambio en la presión del aire. El cuarto se volvió gélido, un frío que mordía la piel expuesta. Escuché el sonido suave, casi imperceptible, de los servos de la cámara 01 girando. ZRRT. Estaba activa. Estaba transmitiendo. Y aunque yo tenía los ojos cerrados, la imagen se estaba mostrando en el monitor principal, el más grande, el que estaba justo frente a mí. La luz azulada de esa pantalla penetraba a través de mis párpados. Sentía la presencia de la imagen quemándome, exigiendo ser vista. La curiosidad, ese instinto suicida del ser humano, y el miedo a lo desconocido, comenzaron a abrir mis ojos contra mi voluntad. Tenía que saber. Tenía que ver si estaba solo. Abrí los ojos. El monitor principal de 60 pulgadas mostraba una vista de gran angular del cuarto de control. Me veía a mí mismo, acurrucado contra la pared, pequeño y patético. Y veía lo que estaba colgando del techo, justo encima de mí. La criatura había salido de la cámara 01. Su torso estaba fusionado con la carcasa del dispositivo, colgando boca abajo como un murciélago grotesco hecho de cables y carne pálida. Sus brazos largos se extendían hacia abajo, sus dedos de fibra óptica rozando casi mi cabello. Pero en la pantalla, su rostro, sus lentes ojos, no me miraban a mí en la habitación. Miraban a la cámara. Me miraban a mí mirando la pantalla. Un bucle de retroalimentación infinito de horror. En la pantalla, vi cómo la criatura abría su boca vertical y dejaba caer una gota de ese líquido negro sobre mi hombro. En la realidad, sentí la quemadura ácida atravesar mi camisa y corroer mi piel.
Grité, pero el sonido se perdió en el zumbido estático que ahora llenaba la habitación. La cosa en el monitor se descolgó lentamente, separándose del techo con un sonido de ventosas húmedas despegándose. Cayó detrás de mí. No me atreví a darme la vuelta. Solo podía mirar el monitor, ver la transmisión en vivo de mi propia muerte. Vi cómo la figura pálida se erguía detrás de mi yo de la pantalla. Vi cómo levantaba esas manos de alambre y hueso. Vi cómo sus dedos penetraban la base de mi cráneo en la imagen. Y entonces, sentí la intrusión física. No fue dolor al principio, sino una conexión fría y dura en mi nuca, como si me hubieran insertado un cable USB directamente en el tronco cerebral. Mi visión se llenó de ruido blanco. Mis pensamientos comenzaron a fragmentarse, reemplazados por flujos de datos binarios, códigos de acceso, imágenes de pasillos vacíos y oscuros de todo el edificio. Ya no estoy en el cuarto. Estoy en la red. Veo a través de todas las cámaras a la vez. Veo el sótano, el vestíbulo, el techo, los baños. Soy la vigilancia. Mis ojos son lentes. Mi piel es plástico. Y tengo hambre. Necesito que alguien mire. Necesito que el turno de la mañana llegue y mire los monitores. Por favor, si entras al cuarto de control y ves que las pantallas están encendidas, no mires. No me mires. Porque ahora yo soy lo que vive en la señal, y si cruzas tu mirada con la mía, te usaré para salir. La descarga está completa. El sistema se reinicia. 2:59 a.m. Fin de la transmission.